Buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene que ver con los recientes resultados del plebiscito que se realizó en Colombia para refrendar los acuerdos. Los colombianos debíamos decidir si votábamos por el sí y el apoyo a los acuerdos, al acuerdo final que suscribió el gobierno de Juan Manuel Santos con el grupo de las FARC, o si no lo apoyábamos. Ese era el punto clave del plebiscito. Y el ganador fue el no. En este contexto, pues, es en cierta medida triste, porque pues obviamente cabe destacar que hay cosas que arreglar en los acuerdos, hay elementos importantes con respecto a la justicia, con respecto a la participación política de las FARC, con respecto a las ayudas que se le iba a dar a las FARC, por ejemplo, los 2 millones de pesos a cada guerrillero cuando saliera, el subsidio de 620.000 pesos, es decir, el 90% del salario mínimo, digamos que en este contexto, pues de acuerdo con el salario mínimo actual, deberíamos hablar de 620.000 pesos. Y pues en ese concepto y en ese contexto, recordando que el salario mínimo está en 684.000 pesos, entonces en ese contexto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre y qué acontece aquí? ¿Qué acontece en la perspectiva de vida que tenemos acá? Hay muchas cosas por mejorar. Lo que dejó en claro esta votación es que el país está polarizado. Hay unos que apoyan y hay otros que no apoyan. El país está dividido. Hay unos, esto simplemente no es una votación para decir que estoy a favor de Santos o a favor de Uribe. No, esta votación no implicaba estar a favor de Santos o a favor de Uribe. Si se votaba por el sí a favor de Santos, si se votaba por el no a favor de Álvaro Uribe. Eso no implicaba esta votación. Entonces es necesario que alimentemos un poco mejor la cultura política de ese país y diferenciar los contextos y los conceptos y los términos que se estaban votando, que se estaban eligiendo en este plebiscito. Hay cosas por mejorar. Se debe incluir al centro democrático en el debate. Se debe incluir al centro democrático en la renegociación de los acuerdos con en puntos tan importantes como la participación política de las FARC, la justicia, el aspecto de que paguen cárcel las personas o los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad. De acuerdo a los tribunales, hay que determinar qué se va a considerar delito político o qué se va a considerar pues delito de lesa humanidad. Entonces es necesario aclarar esto. Entonces todo este tipo de preguntas, todo este tipo de debates, estas ayudas económicas, porque en muchos sentidos, en muchos contextos, muchas personas votaron por el no porque decían que no estaban de acuerdo con las ayudas económicas que se les daban a las FARC, con respecto a los 2 millones a cada uno de los guerrilleros cuando saliera. Este subsidio de 620.000 pesos o el 90% del salario mínimo durante 2 años, o el hecho de darle 8 millones a aquel guerrillero que quiera montar una microempresa y después trabajar en su propio negocio. Entonces, otro elemento importante es que supuestamente las personas votaron por el no porque supuestamente decían que esto se iba a volver como Venezuela, que era el castrochavismo, que era no sé qué, que era el socialismo en pasta, y que hipotéticamente con las 5 curules en la Cámara y con las 5 curules en el Senado que tendrían las FARC, paulatinamente subirían al poder hasta llegar a postular un candidato a la presidencia y ganar la presidencia e imponer la ideología socialista o el socialismo como tal. Otro contexto importante que hay que aclarar aquí es que en los acuerdos muchas personas pensaban que estaban inmersos las cartillas de ideología de género, y eso es mentira. Los acuerdos tocaban otros aspectos importantes, los aspectos eran incluyentes, o sea, los acuerdos eran incluyentes en muchos aspectos, pero, pero los contenidos de las cartillas que generaron el debate del Ministerio de Educación con todo este contexto de la ideología de género, esas cartillas no estaban inscritas o no hacían parte de los acuerdos, del acuerdo final con las FARC. Entonces, hay muchos mitos, hay muchas cosas por mejorar, hay muchos aspectos que mejorar realmente en la renegociación. Hay que incluir al Centro Democrático en el debate, hay que incluir a las FARC en el debate. Las FARC están o quieren continuar el debate. Hay que incluir al gobierno, hay que incluir a todos, a la comunidad internacional,
a los negociadores de la FARC, a los negociadores del gobierno, a Juan Manuel Santos, a todos los partidos políticos, hay que incluirlos a todos para que la paz y para que esta renegociación del acuerdo de paz con las FARC pues progrese. De todos modos, las lecciones que nos deja esto es que somos un país bastante complicado democráticamente hablando, un país bastante polarizado y dividido en el contexto político del país, y pues que tenemos muchas lecciones que aprender para fortalecer nuestra cultura política y nuestra cultura del voto, porque se presentó un abstencionismo del 63%, entonces es importante destacar esto. Solamente 37% de personas votaron y solamente era importante, o el umbral estaba determinado en un 13,5%. El umbral se pasó, pero el abstencionismo fue terrible. Pues estas son las lecciones que nos deja este plebiscito. Vamos a ver qué ocurre, qué se produce en la renegociación. Recordemos que esta es una negociación solamente con uno de los grupos armados más antiguos del país, pero faltan otros grupos, como el ELN, el EPL, las BACRIM, la delincuencia común. Es decir, el hecho de que hubiera ganado el sí, tampoco era que íbamos a despertar en Suiza, que íbamos a despertar en Australia, en Holanda, siendo un país posmoderno y no sé qué, y pacífico, no, tampoco. Pero pues obviamente, pues permitía entender el sí, o sea, si hubiera ganado el sí, era el elemento de decir, oigan, los acuerdos tienen sus cosas malas, pero pero pues es un acuerdo bueno a pesar de que tiene sus cosas malas. Y si hubiera ganado el sí, pues obviamente las FARC hubieran sentido que el país y que la población civil los perdonaba en ciertos contextos, en ciertos espacios, y pues que les permitía hacer su transición a la vida política, hecho que no se permitió, hecho que no se va a realizar, pues no por ahora. Viene una renegociación, queda en stand-by, queda como en suspenso, todo el contexto y todo este elemento de, de todas las zonas veredales, todo este contexto de la entrega de armas, todo este contexto y todos estos elementos que venían implícitos en el acuerdo quedan en stand-by. Entonces vamos a ver qué pasa con Colombia, cómo, cómo Colombia sigue adelante. En este contexto, Colombia está en este momento en un momento de incertidumbre en su historia. Es un momento histórico, tal vez no en el buen sentido, porque hubiera sido espectacular, digámoslo así, desde el contexto político que ganara el sí, pero pues no fue así, y vamos a ver qué retos nos depara entonces esta decisión del no. Entonces, de los espacios, de los avatares políticos de esta nación polarizada y dividida para, para lograr la paz, una nación que se dividió para decidir qué tipo de acuerdo quería, si le gustaba o no el acuerdo que el gobierno estaba suscribiendo con las FARC, desde los espacios de las implicaciones políticas, jurídicas, legales de este acuerdo, de esta negativa electoral, de esta negativa popular y de la renegociación y de los avatares, de los conceptos y de los retos que tienen los grupos negociadores y en general la sociedad civil y la comunidad internacional para renegociar los acuerdos y no para dejarlos perder, no para dejar perder estos 6 años de negociación con el grupo de las FARC. En la narración, Rafael Rincón. Y para ustedes, feliz semana.